La Policía Nacional mantiene activa la búsqueda de 3 hombres identificados como autores del atentado a tiros contra Sterling Novoa. Eso es alias el Ángelo Millones. Escuchen esto, por dónde va la cosa. Ángelo Millones. Ángelo Millones. Ya usted puede ir viendo. Esto, señores, ocurrió el pasado 22 de septiembre y en el sector de Bellavista, los prófugos calificados como altamente peligrosos se desplazaban en una jipeta Honda CRV, otra alerta ahí, cuando atacaron a la víctima que se movilizaba en una jipeta Mercedes-Benz G63, es la G-Wagon AMG, en la avenida Núñez de Cáceres, esquina Camila Enríquez. ¿Qué pasó? Aquí les va la información. Los sospechosos fueron identificados como Rurson, asimismo el nombre, señora, Rurson Enrique Gutiérrez Jiménez, de 52 años, Eliú Nehemías Virela Benjamín, de 44 años, y Jordan Manuel Melo Peguero, de 32 años. Los autores, las autoridades más bien, ocuparon vehículos y celular que forman parte del proceso investigativo. Esto es importante por la siguiente razón. Este atentado evidencia la escalada de la violencia armada en zonas comerciales de la capital, donde sicarios operan en plena vía pública con armas de alto calibre. La Dirección General Central de Investigación emitió 3 órdenes judiciales de arresto y solicita colaboración ciudadana para localizar a los fugitivos. 2 centavitos aquí de mi parte, como a Fred le gusta que diga yo. El primer centavo es, vamos a darle 3 hoy. Lo primero es que Bellavista, donde moran mi familia por coincidencia, viven casi todos en Bellavista. Y la mía también. Entonces, me da risa con mi sobrino Danilo sé que dice, fulanito vive en el primer piso, segundo piso allí, tercer piso allí, pero es en Bellavista. La cuestión es que Bellavista, un sector de cierto nivel de paz y tranquilidad y seguridad, porque es una zona clase media, media alta, que no se ve la proliferación de actos delictivos. Miren qué ha pasado en Bellavista. En Bellavista han surgido una gran cantidad de nuevas torres, entre ellas torres que se construyen específicamente para hacer Airbnb. Hay una torre famosa allá en Bellavista que se hizo famosa porque el Alfa tiene un apartamento ahí o renta un apartamento ahí. En esa misma torre, hace como una semana o 2, se escuchó el rumor de que le cayeron a tiro a un vehículo saliendo de esa torre, hubo una persecución y dejaron el carro como un colador. Eso fue esa vez. Ahora otro altercado que está pasando, puede ser este mismo que se refieren ellos, que ocurre en Bellavista, pero ya hay una situación complicada. Se ve un fronteo, se ve un urbaneo en Bellavista. Lo que se veía en la Venezuela y la zona de la discoteca por ahí, se está viendo en Bellavista. Y las otras 2 cosas que le digo es la primera, una CRV y un Honda Civic son 2 vehículos de perfiles muy característicos. El Civic de los chiperos, la CRV del que dijo, quiere $1 millón de pesos, una CRV, un apartamento, era que decía. Exacto, un apartamento, una CRV. O una CRV. Y estamos viendo el nivel de gente, sin ofender a la gente que tiene su CRV, pero vamos viendo perfiles por el vehículo que manejan. La otra data en relación a esto, el otro centavo, es una G-Wagon. ¿Quién conduce una G-Wagon? Bueno. Entonces, eso es peligroso. No, Rick. Eso es peligroso. La G-Wagon es un vehículo sumamente seguro, de alta gama y de mucha prestancia a nivel de motor, a nivel de seguridad. Pero da prestigio, la Mercedes-Benz. Da prestigio. Da mucho prestigio. Da prestigio. Entonces, con esto quiero decirles, y cierro con esto, que esas son características del mundo de la urbanidad y del mundo de las cuestiones no lícitas, con el perdón de lo que tienen su CRV y su G-Wagon. ¿No es el Rico de Burgos? Gracias, Iván. Bueno, yo comentarle al público, lo iba a hacer más adelante, pero aprovechando la noticia, ayer iba a tomar la Rómulo Betancourt y pasó un Kia a la velocidad del sonido, del lado izquierdo en un lugar que no debió haberlo hecho. Y luego empiezo a ver miembros de la DICRIN en moto. También era otra persecución más en la zona de Bellavista. Luego patrullas y patrullas detrás del tipo. El tipo iba realmente a una velocidad impresionante. Afortunadamente, nadie perdió la vida, pero lo que sí me está empezando a preocupar, principalmente en esa zona, tal como dijo Iván, es la cantidad de persecuciones que yo he visto en los últimos 2 meses, principalmente en Bellavista. Y tratando de poner patrullas por todos lados, es cierto, lo han tomado ese sector para las personas que al parecer están ligadas al crimen organizado. Pero hay una cosa que yo quería pedirle a la policía, porque ayer casi pierdo la vida junto a mi esposa y mi hijo.
las persecuciones, y esto pasa en todas partes del mundo, hay que ver de qué manera no matas a civiles en la persecución. Yo entiendo que hay que ir detrás del criminal, pero ayer faltaron 2 nanosegundos para que yo no estuviera aquí sentado. Wow. Entonces, yo les pido por favor, yo entiendo el tema, pero tenemos que ir a la parte preventiva mejor, antes de llegar a un tema que podríamos involucrar la vida de personas que no tenemos que ver nada con el crimen organizado. Y si la velocidad a la cual este hombre iba y luego la persecución al nivel de velocidad que se hizo, yo decía, bueno, ojalá no haya ningún niño ni una mujer saliendo, y era apenas, escuchen ustedes la hora, eran las 3:30 de la tarde. 3:30 de la tarde había una persecución que parecía el viejo oeste. Entonces, hay un tema también que el gobierno tiene que asumir. Tenemos que decirle a la población que sí es cierto que hay crimen organizado en la República Dominicana, que se está atacando, que se ha identificado, que se está tratando de levantar información, pero que es una realidad, porque lo contrario es que uno vive en un mundo pensando que está todo bien y que es todo normal, cuando no es así. Andan en vehículos de alta gama, por ende tienen una capacidad de correr y de velocidad que no lo tiene tampoco una patrulla normal. Ayer, para poder atrapar a este hombre, eso fue, pero una persecución increíble. Muchos vehículos detrás de la moto y el tipo no lo va a agarrar. El hombre doblaba la mano derecha y decía, pero ¿cómo puede hacerlo a esa velocidad? Porque lo forman para... Además, la adrenalina de que andan detrás tuyo. Y claramente debe haber sido un súper criminal porque involucró muchos policías que venían por la 27, por la 11, pero ¿quién es este hombre que andan todos detrás de él? La situación en que estamos en Dominicana es bastante delicada. Yo por eso de noche no salgo a ningún sitio, porque eso que les comento pasó y bueno, voy a la Feria del Libro y voy a regresar para hacer el tema temprano. No, me metí en medio de una persecución policial, la viví ahí, estuve como testigo directo, fue algo impresionante lo que estamos viviendo en la República Dominicana y nada, atención, yo entiendo que hay que perseguir a los criminales, pero si lo podemos agarrar al tipo en el lugar donde lo encontramos y no permitir que él tome el vehículo, muchísimo mejor para no evitar pérdidas humanas. Ese es mi consejo. Sí, don Freddy, adelante con su Bueno, apreciación. gracias, Nicolás. A mí me preocupa mucho ese tema y lo venía cuando revisaba el guión, hacía algunos apuntes para hacer énfasis en lo siguiente. Fíjate cómo te encuentras tú con esa persecución, pero ese es el resultado directo del incremento de operatividad, de operaciones delictivas que se está produciendo en el país y casi no nos estamos dando por enterados. Si tú no ves eso ayer, nadie sale en la prensa. Si no agarran al tipo, no sale nada y se está persiguiendo a fulano, a Perencejo. Como que debería haber un rol más protagónico y más preventivo de la policía, como tú mencionabas ahorita, de la necesidad de ser preventivo. ¿Por qué? Señores, cuando Haití empezó, lamentablemente hay ejemplos aquí que hay que tomar todos los días. Aquí todos los días tenemos que hablar de Venezuela, de Haití, de la Franja de Gaza, de Ucrania. Israel, Ucrania. Entonces, hay temas que son reiterativos, pero es porque se mantienen en la palestra y la sociedad convive con ellos. Y yo digo lo siguiente. Se está dando un incremento de las actividades delictivas y estamos caminando un poquito a poquito, no a velocidad, pero estamos caminando poquito a poquito hacia una instauración de las pandillas formales de la delincuencia organizada. Ya tenemos delincuencia organizada, se ven algunos gestos, un tiroteo en Bellavista, una persecución de Nelson. Entonces, cuando usted empieza a cotejar uno con otro, se va dando cuenta que crece el tablero de la delincuencia, va creciendo. La zona geográfica de los actos delictivos, de los actos que tienen que ver con violencia, van creciendo. ¿Y cuál es el temor mío? Cuando yo mencionaba ahorita Haití, que Haití empezó así, un poquito allí, otro poquito allí, hasta que se atrevieron a ir a la habitación del presidente de la República, entrar a su casa, a su habitación y matarlo y dispararle a él y a su esposa en el lecho matrimonial, matar al presidente y herir a la primera dama. Entonces, cuando la delincuencia llega a ese nivel, para ponerlo, no, ni siquiera voy a poner el ejemplo dominicano porque no azarar al presidente Abinader. Bien hecho. Pero cuando una sociedad llega al nivel de que sus actos delictivos llegan a la misma casa del presidente de la República,
la cosa es grave. Pero Haití no llegó ahí de golpe y porrazo, ni de la noche a la mañana. Y que Haití llegó ahí sobre la base de una realización permanente de pequeños actos delictivos que luego se fueron convirtiendo en una montaña de violencia y de criminalidad que nos ha dejado a todos atónitos. Entonces, debemos permitir que esto siga así. ¿Por qué no meterle más inteligencia, más servicios de investigación, de espionaje a estas bandas y detenerlos antes de? El gran triunfo del ejército israelí es que tiene un servicio de inteligencia poderosísimo. Mossad. Es creado por los yanquis, auspiciado por los yanquis, pero tienen una Mossad que es infalible. Y entonces cuando usted ve que el servicio de inteligencia de Inglaterra, las grandes naciones tienen grandes servicios de inteligencia porque están en la necesidad de salvaguardar los intereses de la nación con mucho más eficiencia y con mucho más. Déjame contarte una anécdota. Un día llama el papá a la mamá que está en la cocina preparando la leche al bebé. Y el papá siente una cosa como calientita en la mano y le dice, mi amor, tráeme un pañal porque parece que el bebé se hizo pipí. No fue que se hizo pipí, fue que una bala perdida justamente le dio al bebé que estaba durmiendo. Entonces lo que él sentía que pensaba que era orina era sangre y perdió a su hijo. Wow. Eso es una bala perdida. Una bala perdida. Nicolás. Terrible. Son cosas a las que se está expuesto, pero que llama la atención, Nelson, sobre todo que estamos hablando de un sector como Bellavista, que se den estas situaciones, porque uno ha visto situaciones como estas en el Capotillo, en Gualey, en Sánchez Payat, estas zonas que son zonas que en cierto modo son populares, pero Bellavista, que es una zona, como tú decías, clase media, media alta, no se estila este tipo de situaciones, porque la gente, sobre todo que vive allí, son gente normalmente de bien, gente de trabajo, gente... lo que está sucediendo quizás es que estamos viendo una ola también de nuevos ricos, que son los que acceden Eso es importante. a este tipo de sectores. exacto. Después de adquirir cierto nivel Sí, económico. después de adquirir cierto nivel, quieren escalar. Pero entonces... como nuevo rico, Nicolás, tú puedes aumentar el volumen de tu cuenta bancaria, pero no el nivel de tu acervo cultural. Exacto. No puede, eso pero, no se compra. exacto, siguen en sus mismas actividades, pero este tipo de personas normalmente son las que acceden también a este tipo de vehículos. Tú decías, no, la G-Wagon, sí, este tipo de vehículos, Mercedes-Benz, lo cierto es que la exclusividad que venden, yo diría que con el tiempo se ha visto un poco afectada porque mucha gente que ha conseguido dinero mal habido, lo primero que piensa es en comprarse una Mercedes-Benz, comprarse, bueno, una CRB, como mencionaba Iván, o un Honda Civic. Esto es lo que piensan los jovencitos que consiguen dinero. Entonces, como está ahora, estamos en un tiempo moderno, donde la tecnología le ha dado también la posibilidad de conseguir mucho dinero a muchos jóvenes, sea a través de YouTube, Nicolás, pero o los chiperos. ya están usando fusil 5.56. Así es. Para que tú entiendas el nivel que estamos llegando. Hay muchas cosas, se ha avanzado en ese sentido. Mire, antes de pasar al siguiente tema, lo dejo con esto. Estas son características de un cambio, de una evolución social de manera negativa. Estamos involucionando, nos estamos atrasando con el progreso económico de algunos sectores empobrecidos que llegan a cierto dinero. Se está complicando la situación en sectores como Bellavista. Ahora sí pasamos al siguiente tema y es el siguiente, es el embarazo de adolescentes en República Dominicana. Este es un tema a preocuparse por la razón de que estas muchachas que se embarazan adolescentes no tienen formas ni capacidades para poder crear a otra criatura, no tienen cómo ser madres efectivas. Por aquí les va la información. República Dominicana registró 7.791 embarazos de adolescentes durante el primer semestre de 2025. Vayan contando, manteniendo cifras alarmantes pese a las leves reducciones. Valverde lidera con 25.84% del total de embarazadas en su territorio, seguida de Elías Piña con 24.75% y Pedernales con 24.74%, mientras el promedio nacional se ubica en 18.17%. De los casos registrados, 7.391 corresponden a adolescentes entre 15 y 19 años, el 94.87%, mientras que 400 casos, el 5.13%, afecta a menores de 15 años. De total,
5.206 son adolescentes dominicanas, 74%, y 1.819 haitianas, 21.86%. El 46.53% culminó en partos vaginales y 44.15% en cesáreas y 9.32% en abortos. Esto es importante por la siguiente razón. Aunque las cifras muestran tendencia de descender, ¿verdad? Desde 2017, cuando representaba un 25% del total de embarazadas, en el 2025 marca un repunte respecto al pasado más bajo, que fue 18% alcanzado en 2024. Las provincias fronterizas y de menor desarrollo socioeconómico concentran más bien las mayores porcentajes de estos casos, perpetuando ciclos de pobreza. Y aquí les va la parte importante de esto. Aquí se mantiene una alta tasa de embarazadas adolescentes, la más alta, una de las más altas en América Latina. Y la parte importante es esta que le digo de mantener, perpetuar la pobreza en estos sectores. La reproducción no es negativa. De hecho, Europa está padeciendo de falta de gente porque no se quiere reproducir. Sí. Hay muchas naciones que están, de hecho, ahogándose porque no tienen cómo meter el dinero al gobierno, porque la vida tiene un valor. Los seres humanos son un activo muy importante para el desarrollo humano. Entiendo yo que es el más importante. Entonces, cuando los países no se reproducen, que le está pasando a Europa y a algunos estados de Estados Unidos, no tienen formas ni manera de... ¿A quién le va a cobrar impuestos, Freddy, si no hay gente ya viva? No hay gente. Entonces, Europa tiene una situación delicada. Y no hay quien trabaje porque está envejeciente. La sociedad europea cada día es más es una población envejeciente. Y miren qué le pasa a Europa, por ejemplo, España, Italia, Alemania y otras naciones europeas. Ellos están con un sistema de seguridad social, nada que ver con Senasa, ¿verdad, Freddy? Y ese sistema de seguridad social se sustenta sobre la base de quién está pagando para que usted pueda tener una pensión. Me explico. Los envejecientes de Europa se están comiendo un dinero ahí que se lo produjo una generación. Cuando la generación que está produciendo ahora sea envejeciente, ¿quién va a trabajar si no están pariendo? Si no están pariendo. Entonces va a haber un sistema, va a haber un caos, un colapso en la seguridad social. Hay sociedades que están pagando para que tú vayas a tener hijos. Así es. Y sin extenderme mucho, lo dejo con estos 2 centavos. Esto que está pasando en República Dominicana es positivo que la gente se reproduzca, pero reproducirse en condiciones de adolescencia, sin capacidad ni intelectuales, ni económicas, ni formativas, esto va en detrimento de la población y lo que hace es que perpetúa la pobreza y el mal estado social. Nelson Enrique Valdes Urúas. Bien, vamos a compartir con ustedes algunas cifras escalofriantes para que ustedes entiendan de qué estamos hablando y las causales también en la República Dominicana. De todos los embarazos que ocurrieron en el primer trimestre del 2025 en la República Dominicana, el 18.88% fueron de adolescentes. 94.68% de ese porcentaje es de niñas entre 15 y 19 años, pero hay un dato bien escalofriante. 5.32% fueron menores de 15 años. Entre 11 y 12 años fueron embarazadas estas bebés. Del caso de embarazadas adolescentes, 70.83 fueron dominicanas, 29.05 haitianas. 3 de cada 4, según los analistas, fueron no planificados. Alrededor del 13% de los adolescentes lo hicieron exactamente a los 14 años o antes, a los 17 años casi la mitad y a los 19 años cerca del 60% de estas adolescentes. Las causas identificadas por la Organización Mundial de la Salud y otros analistas de UNICEF es la pobreza y la desigualdad socioeconómica en la República Dominicana, una educación sexual insuficiente en la parte escolar, un inicio sexual temprano que tiene que estar ligado o está ligado realmente a nuestra parte cultural. Si nosotros normalizamos o relativizamos de alguna manera el sexo a edad muy temprana. Lo otro es las uniones tempranas y matrimonios informales que se dan en los barrios entre niños y adolescentes. Aunque ustedes no lo crean, eso es muy común. Luego está el quinto punto, que es la violencia sexual, el abuso y la explotación a estas menores. Hay una cultura lamentable en República Dominicana que normaliza el que una bebé tenga sexo a esta edad. Y luego también están las barreras institucionales, la falta de capacidad institucional para, como decía Freddy, hacer políticas de Estado, ¿no? ¿Verdad? Que no permitan más este tipo de cosas.
¿Cuáles son las consecuencias más graves para lo que es el desarrollo de la República Dominicana y de esta juventud? El abandono de los estudios, lo comentaba ya Iván, riesgo para la salud materna infantil, ya hemos visto la cantidad de abortos que son realizados en este tema, el impacto económico, la pérdida de productividad. Una mujer cuidando un bebé es una mujer que no puede trabajar, aparte de no poder estudiar, es una mujer que no puede trabajar. Y eso hace que el ciclo de la pobreza y la desigualdad siga creciendo en la República Dominicana. La verdad que son datos escalofriantes, hay que decir que bajó un 4.4 versus el trimestre del año 2024, pero aún así es algo que tenemos que repudiar y ayudar. Ya las que salieron embarazadas, ayudarles de alguna manera que puedan ser parte activa de nuestra sociedad. Nicolás Castillo. Bueno, yo creo que todo eso se resume a una sola cosa, Nelson. Todo lo que tú acabas de decir se resume Ya sé para dónde vas. a la irresponsabilidad de los padres. Donde hay padres presentes, donde hay padres que están pendientes de sus hijos, es muy difícil. No es que no pueda pasar, ¿eh? Puede pasar. Pero es muy difícil que una adolescente pueda salir embarazada. ¿Por qué? Porque el padre, cuando está supervisando, difícilmente le va a dar la oportunidad a esta adolescente a que se exponga, ¿verdad?, a esta situación. Entonces, todo esto principalmente es un descuido generalizado que hay de muchos padres, que lamentablemente, es algo que yo he dicho constantemente, ha sido mi discurso, pero ha sido mi discurso porque no es porque, o sea, lo que pasa es que esto yo lo he visto en carne propia. Yo lo viví inclusive cuando mis padres se separaron. ¿Qué pasa? Que muchas veces los padres cuando se separan, el papá entiende que al separarse de la mamá, se ha separado también de los hijos. Lamentablemente pasa eso muchas veces, pero es algo que debemos atacar y es algo que también desde el mismo Estado debería aplicarse algún tipo de política para evitar que estas situaciones se den, ¿verdad? No es que sea responsabilidad del Estado criar necesariamente a los chicos, pero hay que apoyar a los padres para que no descuiden a sus hijos. Entiendo que deberían tener algún tipo de intervención. Es lamentable que estemos hablando de cifras tan altas de embarazos en adolescentes. Cuando una adolescente resulta embarazada, se le arruinó la vida por completo. Por lo regular es lo que sucede, porque ya está limitada para poder estudiar, para poder continuar con sus planes, con su vida. Y muchas veces, aún con la ayuda de los padres, que dicen, bueno, yo te voy a ayudar porque obviamente ya hay que hacerle frente a la situación. Pero lo que deberían trabajar fuertemente los padres es de evitar que un hijo, una hija, se exponga a una situación como esta. Inclusive esto no es solamente a las niñas, también al jovencito que termina teniendo una niña embarazada, también termina afectando. Porque Nico, ese jovencito se va a desenfocar de estudios para tener que producir, porque tiene la responsabilidad de mantener una vida. Nico, tuviste casi un 6 a los 11 años. Sí. 11. Yo no entiendo cómo diablos el padre no tiene control de una niña de 11 años. ¿Dónde y deja que se embarace. ¿Dónde permíteme decir a Nelson que la audiencia le está diciendo a alguien que corrige su San Antonio. Sí. La audiencia tuya, Nelson. No, adelante, Nicolás. Sí, pues bien, entonces cerrar diciendo que invitar a los padres que estén más pendientes de sus hijos. Cuando usted tiene un adolescente que ya pasa de los 10 años, usted tiene que ser todavía mucho más precavido de lo que usted ya ha sido. Mucho más. Entonces, porque hay gente que entiende que después que el niño cumple 10 años, ya él puede, ya hay que darle cierta libertad. No. Dale libertad, pero esa libertad debe ser supervisada para que esa libertad no se convierta en libertinaje. Debe supervisar. Y ahí es donde está. Hay gente Disculpa, Nicolás, ¿de qué cultura me está hablando que a los 10 años te dan libertad? ¿Hablas de la dominicana? Dominicana. 10 años, sí. ya papi, ya tú eres un hombre. Sí, no, y le dan un celular. Bueno, el celular se lo dan desde mucho antes. Que ese es otro grave problema que tenemos. No se le debe dar un celular a un niño, a un adolescente. Aguas vivas. Lo que pasa es que esa sociedad a la que nos referimos como de un término tan generalizado,
debemos fragmentarla por segmentos sociales, por capas sociales, por clases sociales. Esa clase social tiene un nivel de desarrollo diferente en cada etapa. Hay una brecha amplísima, grandísima, una brecha de la pobreza que nos combina a vivir como esclavos de esa pobreza. Y eso arrastra los parámetros culturales, sociales, económicos. Lo arrastra por lo siguiente. No es lo mismo unos niños en los barrios pobres de este país, donde la miseria se enseñorea y hace de la suya, que los que viven en una clase media alta. Nosotros tenemos choferes para llevar a nuestros niños al colegio, al cine, aquí, allí, pero hay una cantidad enorme de ciudadanos que no tienen ni siquiera con quién dejar a los niños. Muchas de esas niñas se quedan solas en las casas porque los padres tienen que trabajar. No, ya tiene 13 años, él tiene 12 años, ella sabe cuidarse y sabe cocinar. Es peor todavía cuando Entonces, cuando usted se pone a ver la sociedad como una radiografía, usted mete un microscopio social y empieza a ver los segmentos de clase, se va a dar cuenta que convivimos con 2 o 3 sociedades diferentes. No estamos en un solo país. Las facetas, las imágenes que nos representa cada clase social en sí, nos evidencian una sociedad de carencias, de muchísimas limitaciones, de muchísimas... Entonces, ¿qué pasa? La gente tiene que trabajar. ¿Qué hacer con los niños que ya vinieron de la escuela y los padres no han terminado de trabajar? Bueno, sencillamente esa situación que se da con los embarazos es lo decías tú ahorita. El resultado. Tú no tienes, tú estás combinado a buscar un cuidado tú para tu familia como individualidad, porque la sociedad ha fracasado al brindar canales de protección y de desarrollo que nos den tranquilidad para nosotros vivir. Tú tienes una niña, los que tenemos niños en esta pubertad, vivimos con el terror de cómo proteger a esos niños y entonces que la sociedad avance, pero tiene que ser el desarrollo de la sociedad cuidando esos parámetros. Freddy, quería hacerte una pregunta, aprovechando que la gente nos está escuchando. Que debemos ser bien claros y francos con nuestros hijos en el tema de su sexualidad. Totalmente, desde que el niño empieza a tener curiosidad por sus órganos sexuales, ¿por qué mi hermanita es de una forma y mi hermanito es de otra forma? Entonces, nosotros somos responsables de darle una coraza de protección con un muro cultural que tú le tiendes. Cuando educas correctamente a tus hijos, tú estás dando una protección a futuro. ¿Por qué? Señores, la gran desgracia, el gran fracaso de la sociedad es que nosotros apenas estamos 3 o 4 horas con nuestros hijos en nuestra casa. La escuela le da 8 horas y después tú tienes que darle un deporte. Cuando los niños están contigo, son 2 o 3 horas al día de las 24 horas que tiene el día, porque tienen que dormir 6 o 7 horas y tienen que ir a la escuela 6 o 7 horas. Entonces, cuando tú vas, la sociedad está arropando a tu hijo mucho más que la capacidad que tú tienes de darle formación y darle educación. Yo estoy casi, Freddy, creando mi comuna. Nos vamos para Baní, para allá, para la finca de Freddy, o nos vamos para el sur profundo. Hay gente que lo está haciendo. O para la montaña. No, para la montaña. Hay gente que lo está haciendo. De hecho, hay un par de películas que les recomiendo sobre eso, de gente que ha querido salirse del sistema, de conectarse, irse a vivir a las montañas, hacer homeschooling, educar a sus niños. Sí. Pero bueno, cuando tenga el título, se lo voy a pasar a la película para que le vean que es muy interesante. Miren. El agua que yo utilizo en la montaña es de lluvia y la energía es solar. Freddy ya está casi rankeado. Ya. Freddy solo necesita un par de cositas y nos mudamos para allá. Tiene su bomba atómica y le da la gana. Así es. Miren, 2 centavitos finales de mi parte en este tema. Yo me voy muy lejos a veces en los temas y a veces tengo que frenarme un poquito, Freddy, porque bueno, uno tiene que manejarse. El tema de la reproducción, el tema natural de la maduración en que las personas son capaces de ser productivas cuando las muchachas tienen ya los óvulos listos, preparados, maduros para poder ser embarazadas, para poder tener hijos, cuando los niños empiezan a producir... Eso ocurre tempranísimo, eso ocurre tempranísimo. 9, 10 años ya. Así es. Entonces, eso es una cuestión, lo que es la edad cronológica y otro lo que es la edad mental. Tenemos una disyuntiva entre qué tan temprano podemos nosotros ser capaces de reproducirnos y qué tan temprano somos nosotros capaces de poder proveer las condiciones necesarias en la sociedad del día de hoy. Si ustedes se fijan, el problema es el esquema social en el que vivimos. Sí. Si estuviésemos en los tiempos de las cavernas,
no era problema reproducirse, No. porque mientras más muchachos, más productividad para, Claro. para la manada. Ahora, estamos en una sociedad, señores, que es muy difícil. Freddy ahorita decía la cuestión de qué tan difícil es que los padres tienen que salir a trabajar, los muchachos 8 horas en la escuela, tú no lo ves 2 horas escasamente. Y si no es así, la madre que mencionaba Freddy, que está en sus casas, que si no salen a trabajar, ¿qué comen? Que comen, Madres que- solteras la mayoría, que eso le pasa a muchas mujeres en la sociedad, otro tema de sociedad. Esto las obliga a salir de la casa a trabajar a buscársela. Y aquí le va un correazo a mi género de los hombres, un yaguazo. Los hombres que andan por ahí repartiendo muchachitos, que las embarazan y las sueltan. Ay, ¿por qué tú me miras a mí? Yo no había mirado, pero adelante ahorcado no se puede mencionar los hombres, ¿verdad, Exacto. Freddy? Oh, pero No, Freddy es uno de los responsables, pero hay muchos irresponsables que van a dejar mujeres embarazadas por allí Cantidad. y dicen, hablamos el martes y el martes nunca llega. Es una nueva